Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 4. Parecía que por ahora mi compromiso estaba a salvo, pero ahora tenía que lidiar con una chica enamorada. No estaba tan seguro de cómo lidiar con el enigma. Si bien parecía una mujer, era una niña en lo que a mí me importaba. Pero supongo que todo terminó como debía ser. Jon, ¿cómo has estado?, pregunté. En ese momento, Jon estaba trabajando en los establos, limpiando a los caballos y cepillando sus crines. He sido bueno, Lord Mormont, sonrió Jon, intentando ser educado. Para él yo era un señor y él un bastardo. Los estigmas sociales en este mundo son bastante problemáticos. Llámame simplemente Ronard o Ron, le ofrecí interrumpiéndolo cuando vi que estaba a punto de negarse. Considera que esa es mi única orden del señor para ti, ¿de acuerdo? Supongo, dijo Jon sonriendo. ¿Dónde estás, bastardo?, gritó Theon Greyjoy, con un tono lleno de ira y odio. Eso lo noté. Supongo que eso es por mí. Te dejo con tu trabajo, y por cierto, si alguna vez necesitas empleo, no dudes en contactarme. Sonreí mientras comenzaba a salir del establo. Parecía que Theon había explotado antes de lo que esperaba. No te escondas, gritó Theon, y mucha gente empezó a acercarse a él para ver el espectáculo que estaba ofreciendo. Me arriesgaré a decir que me buscas, dije con una risita mientras caminaba hacia él. Te mataré, gruñó Theon con una espada en la mano. O decepcióname, adelante, lanza esa moneda, le dije. Theon corrió hacia mí, espada en mano, y comenzó a cortar su espada salvajemente, mientras yo esquivaba sus ataques con mis manos en mi espalda, burlándome de él a propósito. Deja de correr, gruñó Theon, enojado por no poder golpearme. Ponte de pie y lucha como un hombre. Así no es como funciona la lucha. Tú atacas y yo esquivo, simple, me reí, mientras esquivaba otro ataque entrante agachándome bajo su golpe. ¡Ah!, empezó a gritar Theon, perdiendo toda coordinación, blandiendo su espada como un niño en un berrinche. Es más probable que te golpees a ti mismo que a mí si sigues así, le sonreí, lo que le hizo gritar aún más fuerte. Theon, detén esta locura, gritó Lord Stark enojado. No se preocupe Lord Stark, no es que pueda hacer mucho, solo deje que el niño haga su berrinche, y luego de que se canse, puede tomar una siesta para relajarse. Volví a prestar toda mi atención a Lord Stark, mientras continuaba esquivando el ataque de Theon. ¿Crees que lo has ganado todo, no?, dijo Theon jadeando. Puede que hayas ganado mis tierras, esta batalla y todo lo demás, pero yo he ganado algo que tú no has ganado. ¿Y qué es eso? ¿Un concurso de autocompasión? Me reí entre dientes, pero me interesaba un poco ver a dónde quería llegar. La zorra de Sansa, dijo Theon con una sonrisa burlona, y se oyeron jadeos entre la multitud. Mientras tú tomabas mis tierras, yo la convertí en una. No supe qué pasó después, pero algo se quebró dentro de mí. ¿Era ira? Sí, era por lo que dijo. En realidad no. Sabía que mentía, pero la ira me cegó la mente y en una fracción de segundo, estaba frente a Theon, atacándolo con el puño desnudo, golpeándolo en la mandíbula con un potente puñetazo. Pude sentir su mandíbula romperse bajo mi puño mientras los dientes salían volando de ella. Sin dejar que Theon se recuperara, lo agarré del brazo derecho, lanzándolo al aire y luego salté, dándole una poderosa patada en la espalda y sintiendo su columna romperse en 1000 pedazos. Theon se estrelló contra el suelo con un golpe fuerte, gritando de puro dolor, pero no fue suficiente, quería más. Corrí hacia el bastardo que gritaba y le di un puñetazo en la cara, sintiendo cómo se le partía la nariz. Le di otro puñetazo, arrancándole parte de la mejilla. Seguí golpeándolo, cada vez más fuerte que el anterior, hasta que finalmente le reventó un ojo. Theon intentó con todas sus fuerzas cubrir su rostro con sus brazos, pero con un par de poderosos golpes, le rompí los brazos, doblándolos hasta quedar irreconocibles. Sin que nada me detuviera ahora, lo golpeé una y otra vez, destrozándole lo que le quedaba de mandíbula, destrozando los dientes que le quedaban, aplastando y deformando sus labios. Theon apenas era reconocible en este punto, ya no parecía humano, pero no me importa, quiero que sufra más, así que continuó golpeándolo, arrancando pedazos de su carne con cada golpe. Eso fue hasta que sentí que alguien sostenía mi puño suavemente. Ya basta, por favor, mintió, dijo Sansa, sosteniendo mi puño cubierto de sangre con preocupación en sus ojos, con sus delicadas manos cubiertas de sangre tenía. Yo, lamento que hayas tenido que ver eso, no la amaba. Entonces ¿por qué reaccioné tan violentamente cuando usó una burla tan obvia? ¿Por qué sentí la necesidad de torturarlo tanto? Podría haber terminado esto en un solo ataque, si la muerte era mi objetivo.
Sé que es tu derecho matarlo, pero por favor déjame castigarlo. No solo insultó tu honor sino el nuestro, pidió Lord Stark mientras me ponía de pie. Haz lo que quieras, pero si lo vuelvo a ver, lo mataré, suspiré mientras me giraba hacia el deformado Theon en el suelo, si no lo he hecho ya. No lo volverás a ver, dijo Lord Stark con gravedad. El maestre informó que Theon probablemente moriría y que si por milagro sobrevivía, sería un inválido cuadripléjico y ciego. Aparentemente el daño que le había causado estaba más allá de cualquier medicina moderna para repararlo. Me contuve, principalmente porque quería que sufriera, así que me contuve, quería ver su vida desvanecerse mientras lo golpeaba. HRRMMM. La ira durante esa pelea que dejaste controlar, poderosa dentro de ti, siento el lado oscuro del maíz, dijo un cuervo mientras caminaba hacia mí. Genial, justo lo que necesitaba. Un Raven Yoda. Vete antes de que Disney me demande, me reí entre dientes. Regresaré, te traeré ayuda, dijo el cuervo mientras se alejaba volando. Pero Raven Yoda tenía razón, dejé que algo tan obviamente falso encendiera mis emociones, y la peor parte fue que ni siquiera estaba enamorado de Sansa. Sí, me habría enojado si ella se acostara con otro mientras yo estaba peleando, pero no hasta el punto de volverme completamente loco. Toc toc. Soy yo, Sansa. ¿Puedo entrar? Escuché a Sansa pedir desde la puerta. Claro, entra, suspiré. Sansa entró en la habitación con un kit de picnic en sus manos y una suave sonrisa. ¿Aún me debes una cita? ¿Qué tal si hacemos un picnic adentro? Preguntó Sansa, sonriendo como si no me hubiera visto darle una paliza a alguien que conocía desde hacía mucho tiempo. Bien, eso suena encantador en realidad, asentí mientras me sentaba en el suelo de mi habitación, viendo a Sansa preparar el picnic. ¿Tienes queso extra en el sándwich, no? Preguntó Sansa con una sonrisa. Sí, no te pases con los tomates, asentí. Está bien, aquí tienes. Sansa me dio mi sándwich de carne con doble queso mientras se giraba para preparar el suyo. Entonces, ¿cómo has estado? Pregunté, dándole un mordisco a mi sándwich. He estado genial. Bueno, ahora que estás aquí, estar separados me hizo darme cuenta de que... Sansa se sonrojó con un lindo tono rosa mientras me miraba fijamente, que te amo. Quizás sea un poco exagerado, ¿no? Bueno, ya sé que soy encantador, pero, tú sí. Eres todo lo que siempre he soñado en un hombre, solo puedo esperar ser todo lo que deseas en una mujer, dijo Sansa sin dudarlo. Suspiré, aunque hubiera querido que ella se enamorara de mí en una cita posterior, este era un evento inevitable que llegaría un día, quería que me amara para que estuviera a salvo de toda la mierda por la que pasó en la línea de tiempo original. Pero no estaba mentalmente preparado para hablar con una niña de 11 o casi 12 años por encima del amor, así que era hora de cambiar de tema. ¿Arya se enteró de tus nuevos pasatiempos? Me reí entre dientes. Lo hizo, nunca la vi más feliz y amigable conmigo, y ahora me usa como excusa para aprender. Mi madre estaba furiosa, diciendo que una dama no participa en esas cosas, rió Sansa. Ya me lo imaginaba, ¿y qué le dijiste? Me reí entre dientes. Todo lo que hace una dama, ya sea cocinar o pelear con espadas, es propio de una dama, dijo Sansa riendo aún más fuerte. Oh, no me extraña que me odie tanto, jajaja, si hubiera sabido que se lo ibas a decir habría ganado la guerra más rápido, solo para ver su cara, me reí. Todo estaba bien hasta que me envió a mi habitación y me castigó, hizo pucheros Sansa. Diré que valió la pena, me reí. Arya parece estar de acuerdo contigo. Dice que somos una nueva generación de damas, las damas geniales, se rió Sansa. Oh Dios, jajaja, tu hermana es adorable, me reí, ahogándome un poco con mi sub. A veces puede serlo, coincidió Sansa conmigo. ¿Y qué dijo tu padre? Pregunté, limpiándome las lágrimas. No dijo mucho, le pareció divertido, pero aún así, dejó que mamá nos castigara, respondió Sansa. Seguimos hablando durante horas mientras comíamos y bebíamos, jugos por supuesto, realmente necesitaba esto, no me había reído en bastante tiempo. Después de mi pequeño incidente con Theon, me tomé un tiempo para calmarme y aproximadamente un par de días después, decidí que era hora de regresar a Bear Island. Lord Stark hasta el momento había decidido mantener el compromiso y unir aún más a nuestras familias. Theon por otro lado había muerto durante ese tiempo, pérdida de sangre, trauma severo e infección, pero nadie puede culparme. Robb estaba enojado, pero entendía que cosas así pueden pasar, en duelos o similares, pero también estaba enojado con Theon por insultar a su hermana. Mi situación con Sansa era extraña ahora.
Sansa estaba bastante enamorada de mí ahora, volviéndose un poco demasiado pegajosa, pero supongo que es porque piensa que comencé una guerra para protegerla, lo cual no fue el caso, lo hice porque tenía que hacerse, ella solo era una buena excusa para hacerlo, sin obtener ninguna repercusión. Por supuesto, esto no es del todo malo. Era mi objetivo final y hará mi vida más fácil una vez que nos casemos. Pero quizá era demasiado pronto. Sin embargo, ya era hora de continuar con mis ideas de negocio y evolucionar el norte, con las naves hidropónicas que se estaban construyendo en el norte, tenía que centrarme en buscar quien pudiera proveerme de gusanos de seda, con ellos podría crear uno de los artículos más caros del mundo, pero para que eso sucediera tendría que crear algún tipo de ambiente cálido para ellos, el duro frío del invierno mataría a mis pobres gusanos de seda en cuestión de segundos. Pero ahora que tenía pique, podía expandir mi negocio allí, después de todo, el clima allí era más cálido y más acogedor para este tipo de negocios, si bien para los estándares del sur todavía hacía frío, era considerablemente menos que en cualquier lugar del norte. Bienvenido a casa, mi señor, dijo Maege con un tono cálido y brusco. Sus ojos mostraban que se sentía incómoda, no conmigo, sino con nuestros dos visitantes. Tywin y Tyrion Lannister, sabía desde hacía mucho tiempo que los leones estaban en mi cueva, y sabía por qué, y francamente, se estaba volviendo aburrido. Llévame con ellos, suspiré, mientras volvía mi mirada hacia Sansa. Voy a ocuparme de algunos asuntos. Cuídate, sonrió Sansa. Sígueme, dijo Maege sin siquiera preguntar cómo sabía que los leones estaban en mi casa. La habitación estaba tenuemente iluminada por velas, y tenía 3 sillas y una mesa, en una estaba sentado Tyrion bebiendo vino, mientras su padre leía un libro. Lord Mormont, qué agradable sorpresa, dijo Tywin sin siquiera levantar la vista del libro. Igualmente, Lord Lannister, ¿a qué debo esta sorpresa inesperada? Pregunté, tomando la última silla vacía, mientras despedía a Maege de la habitación. Por favor, no lo hagamos. Sé muy bien que sabías que estaba aquí, dijo Tywin, poniendo su libro sobre la mesa. Tu red de espías está a la par con la araña. La diferencia es que, a diferencia de la araña, a ti no te pueden espiar. Fue refrescante. No esperaba que fuera tan directo. ¿Así que enviaste a tu hijo a hacer eso? Creo que hay otras formas de librarse de él, me reí. Estoy de acuerdo con Lord Mormont, dijo Tyrion riéndose entre dientes. ¿Sabes por qué estamos aquí? Así que hablemos de eso. Tywin nos ignoró. Bien, mi respuesta es no, también puedo recitar eso en bajo Valirio. Ya era bastante malo tener que casarme con un adolescente pronto, no iba a degradar esta situación de edad a un niño, los Stark eran confiables, si me casaba con un Lannister despertaría un día con un cuchillo en la espalda, o simplemente no despertaría. Podemos ofrecerles mucho más que los Stark, ofreció Tywin, y su tono decía. Les daré el norte, por supuesto, no lo dijo en voz alta, pero lo insinuó. Tywin, aunque era cruel y despiadado, nunca se retractaba de un trato. Se aseguraba de que yo tuviera el norte si aceptaba su trato, pero ese trato tenía una condición tácita. Que si lo aceptaba, básicamente estaría arrodillándome ante él, porque Tywin no tiene aliados, sino subordinados. Lo sé, pero debo declinar, no me interesa, tuve que ser cuidadoso con él, por si consideraba a un enemigo demasiado pronto en la historia. Las cosas podrían complicarse, di mi palabra y debo mantener mi honor. Tywin se burló. Usa esa basura sentimental con Lord Stark, la oferta siempre estará disponible, pero escúchame, nunca te casarás con Sansa Stark. Me reí entre dientes mientras me levantaba de mi silla. Eso sonó como una amenaza, Lord Lannister. Es una advertencia. Puede que me interese romper el compromiso, pero no seré yo quien lo haga, dijo Tywin mirándome fijamente. Cuando llegue ese día inevitable, contáctame. Estaba bastante claro lo que quería decir. Robert Baratheon romperá este compromiso. Para ser honesto, se me había pasado por la cabeza 1 o 2 veces, pero nunca consideré realmente que fuera una posibilidad real. Robert amaba a Ned como a un hermano y nunca lo obligaría a hacer eso. Pero, ¿qué pasaría si alguien le susurrara que, al igual que Rhaegar Targaryen, yo estaba rogándole a Sansa a Joffrey? Eso solo sería suficiente para empujar al borracho de mierda a hacer algo precipitado. ¿Planeas manipular la baraja a tu favor? Lo miré fijamente. Hasta entonces, Lord Mormont, guardián de las Islas de Hierro, dijo Tywin al salir de la habitación. Un consejo. Papá siempre consigue lo que quiere, dijo Tyrion saliendo de la habitación. Yo también, el viejo león tiene sus métodos, yo también. Después de que los Lannister abandonaron mi casa, con la inminente advertencia de que un complot empezaba a gestarse, tuve que prepararme. El rey podía romper el compromiso. Si era su derecho como gobernante de los 7 reinos.
Yo no podía detenerlo sin ir a una guerra que sabía que no podía ganar. Pero no puede romper un matrimonio. Si me casara con Sansa, me aseguraría de cortar las cartas que tenía Tywin. Pero no pude casarme con Sansa hasta que tuviera su primera sangre, lo que me llevó de nuevo al punto de partida. No pueden dejarme en paz, la mierda sigue llegando, todos quieren obligarme a entrar en el juego, acabo de salvar mi compromiso y ahora estoy en maldito peligro otra vez, no puedo tener un respiro, ¿verdad? Que se joda mi vida. Con nuevos problemas en mi camino, decidí dejar fluir las cosas, tenía poco control sobre lo que el rey decidía, pero tal vez tenía control sobre lo que escuchaba. No era ningún secreto que Cersei Lannister estaba en contra de la idea de que Myrcella y yo nos uniéramos, si jugaba mis cartas correctamente podría conseguir un aliado temporal para destruir el complot que Tywin está tramando. Pero Cersei era una carta salvaje, era tan impredecible como cualquiera, así que tenía que asegurarme de pensar en esto bien. Mi otra opción era hacerme amigo de ese borracho bastardo y asegurarme de que no lo manipularan en mi contra. O bien la opción sí podría utilizar la conexión de Lord Stark con el rey. ¿Qué tal la reunión? Preguntó Sansa al entrar en mi solar. Bueno, no es la palabra que usaría para describirlo, suspiré mientras tomaba una copa de vino. ¿Qué pasó? Preguntó Sansa, y por un momento me pregunté si, para ser sincero con ella, debía empezar a confiar más en ella. Si por alguna razón rompían el compromiso, necesitaba saber por qué. Así que decidí explicarle lo sucedido. Bueno, quizás quieras sentarte para esto, suspiré mientras comenzaba a explicar en detalle la situación que actualmente amenazaba nuestro compromiso. Ella tenía que crecer en algún momento y entender que en este mundo, todos juegan el Juego de Tronos, les guste o no, y que incluso si ella no quería, era otra jugadora. Punto de vista de Varys. Hace unos meses la reina me ordenó solicitar a un hombre sin rostro que matara a Lord Mormont, francamente fue un poco demasiado pero la reina es así. El hombre sin rostro opera de formas misteriosas, cuanto más difícil sea matar el objetivo mayor será el precio, se desconoce cómo saben lo difícil que sería matar a una persona, pero tienen sus formas. Cuando solicité una cotización no me dieron ninguna, simplemente me informaron que dicho contrato no era posible. Estaba claro que no querían aceptar el contrato, pero no estaba claro por qué no lo querían. Sus palabras eran aún más misteriosas, un hombre no puede matar a ese hombre, una vida que ha sido bendecida por el extraño es difícil de arrebatar, dijo el hombre sin rostro, dejándome un nuevo enigma, si un grupo de asesinos que consideraba cualquier vida prescindible lo consideraba a él, como llamaban bendecido por su dios, algo estaba pasando, Lord Mormont ya era un misterio inesperado para mí, y ahora las cosas seguían volviéndolo cada vez más enigmático. La reina no estará contenta con el precio, suspiré mientras caminaba por el pasillo para encontrarme con ella, si había algo que odiaba de esto era no saber, y no sabía nada sobre él. Ha pasado un mes desde que le expliqué a Sansa la situación en la que estábamos, ella entendió con sencillez lo que estaba pasando pero reaccionó como se esperaría de un niño, entrando en pánico, pero al igual que yo, compartió la idea de que debía contactar al rey. Pero teniendo en cuenta que Lady Stark quería terminar nuestro compromiso, esta era una situación bastante delicada, así que decidí enviar un cuervo para entregar el mensaje. Mientras me concentraba en otros asuntos importantes, como conseguir mis gusanos de seda, aparentemente había un comerciante en esos que vendía a los pequeños bastardos, y resultó ser él el que tenía algo que yo quería. 3 huevos de dragón. El Magister Girio no solo tenía contacto con alguien que distribuía gusanos de seda para granjas de seda, sino que también tenía 3 huevos de dragón a su disposición, y desconocía su valor real. Si lograra comprar esos pequeños huevos, me aseguraría de que Daenerys nunca se convirtiera en una amenaza, al menos para mí. Pero esos no eran los únicos huevos de dragón en el mundo, en total había 5 huevos en este mundo, según los libros al menos. Uno sería encontrado o será encontrado por Euron Greyjoy, quien procederá a ser un idiota y lo arrojará al mar, y la ubicación del último es desconocida, algunos dicen que está en Rocadragón, otros dicen que más allá del muro, pero nadie puede decirlo con seguridad. Con esto en mente, ordené a uno de mis krakens, 2 cuervos y muchos otros peces que encontraran a Euron y lo vigilaran, si encontraba el huevo de dragón se lo quitaría y mataría al último Greyjoy. Si lograra recolectar todos los huevos de dragón adquiriría 5 dragones, 5 bestias míticas voladoras que escupen fuego. Y me volvería casi imparable. He oído que te vas a esos, dijo Sansa al entrar en mi solar.
Ha pasado un mes desde que volvimos a la isla del oso y era evidente que no le hacía gracia que me fuera tan pronto, pero había que hacer cosas, y la necesitaba en Invernalia para defenderse de los planes de los Lannister. Volveré, además podrás estar un rato con tu familia, sé que extrañas a Jaime, sonreí mientras susurraba con una sonrisa burlona, y a Arya. Bien, pero para que lo sepas, mi madre intentará persuadirme para que rompa nuestro compromiso, hizo pucheros Sansa. Por eso hablarás con tu padre, solo él puede convencer al rey, hasta ahora no ha roto nada, sabía que Sansa hablaría con su padre, y que Lord Stark sabía gracias a mi mensajero lo que tramaban los Lannister, y los lobos odiaban a los leones, así que con toda esta información como mínimo mostraría resistencia a cualquier idea de romper mi compromiso. Lo sé, tengo que ser yo la que esté de nuestro lado, ahora que madre está en contra nuestra, suspiró Sansa, agarrando mi mano suavemente. Sí, lo has hecho, hasta que nos casemos, asentí, correspondiendo a su gesto. Ten cuidado, volveré en un par de meses, después de asegurar algunas rutas comerciales con esos. Y yo estaré esperando, sonrió Sansa. Con Sansa yéndose a quedarse con su familia por un tiempo, y conmigo yéndome a esos, las cosas estaban empezando a alinearse a mi favor. Todos siguieron presionando para que jugara, de una forma u otra querían que yo jugara, así que tal vez tenía que jugar para poder destruir el juego de una vez por todas. No estaba completamente seguro, pero una cosa era segura. Si no jugaba, seguirían pinchándome, poniendo a prueba mi límite hasta que perdiera los estribos. Pero para jugar el juego necesitaba más de lo que tenía, así que estaba decidido a comprar los huevos de dragón que tenía el Magister, y por la información que tenía, esos 3 bebés eran bastante caros. Pero pagaría su peso en oro si tuviera que hacerlo, 3 dragones aumentarían enormemente mis posibilidades de ganar. Señor, el barco está listo, dijo uno de los nacidos de hierro, con respeto y algo de adoración en sus ojos, nadie creería que querían matarme hace un par de meses. Entonces vámonos, ordené, entrando en la nave. Mi viaje a Essos fue, como esperaba, aburrido e increíblemente largo. Tardaría un par de días más en llegar, una parte de mí estaba emocionada de ver esta nueva tierra desconocida pero otra parte estaba estresada. Las posibilidades de encontrar a mi padre y a la perra con la que se casó eran grandes. Pero no tuve tiempo para aferrarme al pasado, sin él siendo un idiota dejando que su polla lo controlara yo no estaría aquí, necesitaba control para tener éxito, y de ninguna manera el idiota de padre que me dieron en esta vida tenía el cerebro ni la visión para entender eso. Deberíamos estar allí en 5 días, mi señor, me informó el capitán. Bien asentí, haciéndole saber que quería estar sola. Pero otros pensamientos llenaron mi mente, ¿qué pasaría si Sansa no tuviera éxito y Tywin lograra susurrar las palabras adecuadas al rey? Yo no tenía poder político para impedirlo, si el rey lo decía estaba destinado a perderla, tal vez esta era la manera de los dioses de mostrarme que debía ser rey, solo entonces, tendría el poder de romper esta miserable rueda de complots y poder. Ronald Mormont primero, el primero de su nombre, me reí entre dientes mientras servía una copa de vino, las cosas que estos tiburones políticos me empujan a hacer. Quizás esta era la única manera. ¿Por qué aspirar al señorío cuando se puede aspirar a la realeza? Bueno, espero que estés feliz Tywin, porque estoy dentro, que comience el juego. Punto de vista de Cersei Lannister padre quería romper el compromiso entre Ronald y Sansa, diciendo que necesitábamos fortalecer nuestros lazos con el norte. Y había logrado manipular al idiota que tengo por marido, solo bastaron un par de palabras para revivir sus emociones ante lo sucedido con Lyanna y Robert, empezó a considerar romper el compromiso. No sé cómo, pero convenció a Joffrey de apoyar esta farsa, probablemente apelando a su lado sádico. Joffrey está en esto solo porque traerá dolor a los demás. Robert aún no ha tomado una decisión, pero de una forma u otra el viejo león se sale con la suya. Punto de vista de Robert Baratheon Tywin vino a visitarnos, ese viejo león no es más que problemas, pero me llamó la atención algo que valió la pena notar. Tywin dijo que Sansa debería estar comprometida con Joffrey, al principio no le importó, pero de repente Joffrey se enamoró de ella. ¿Qué pasaría si esto fuera como Lyanna y yo? No puedo permitir que eso pase. ¿Qué tengo que hacer? Maldita sea. Ned. Deberías haber sido tú el que estuviera en esta maldita silla. Gruñí mientras el chico del vino me servía más vino en la copa. Qué idiota es el rey, ir sin que el rey lo supiera, un cuervo increíblemente sabio y poderoso estaba viendo todo. Punto de vista de Joffrey Baratheon mi abuelo vino y me ofreció un trato, dijo que haría sufrir a 2 personas importantes si aceptaba. Todo lo que tenía que hacer era hacerle creer a mi padre que quería a Sansa Stark. Me encantó la idea.
Lo único malo fue que tuve que casarme con una norteña fea, pero iba a ser rey. Y un rey puede hacer lo que quiera. Cuando termine con ella, la mataré y haré sufrir aún más a ese cabrón del norte sabiendo que nunca la tuvo. No puedo esperar a verlos sufrir. Punto de vista de Varys. Tywin había hecho su jugada, una bastante peligrosa, debo añadir. Él está manipulando al rey para que cumpla sus órdenes, para que la corona tenga el norte y para que él pueda prometer a su nieta con el joven señor. Esto terminará mal, lo presiento. Los rumbos del juego están cambiando y el reino está en peligro. Me pregunto si esto hará que Lord Mormont entre en el juego. Ahora es uno de los grandes protagonistas, pero las cosas se están complicando. Esos, o para ser más precisos Pentos, era un lugar encantador, casi hizo que valiera la pena el viaje de un mes. El lugar era como la mayoría de los lugares tropicales, con sol, playas y muchos negocios. Pero yo no vine aquí por placer, tenía una misión, o debería decir tenía dos misiones. Primero tenía que conseguir algunos gusanos de seda para producir seda y venderla en Poniente, y dos necesitaba comprar los huevos de dragón que tenía el Magister Illyrio. Siempre existía la posibilidad de que los huevos no eclosionaran mientras estuvieran en mi posesión, pero incluso si no lo hicieran, era infinitamente mejor que permitir que alguien más tuviera una ventaja sobre mí. Incluso si no eclosionaran, valdrían su precio, porque estaría eliminando una amenaza de la ecuación mucho antes de que se convirtiera en una amenaza. Ustedes quédense en la nave y protéjanla, le ordené a mi hombre mientras salía de la nave. Sí, mi señor. Gritaron los hombres en señal de acuerdo. Encontrar al Magister Illyrio no fue tan difícil, solo hice falta preguntar a un par de lugareños y pronto estuve encaminado en la dirección correcta. Aunque había una pequeña nube de duda sobre mi cabeza. ¿Qué pasaría si él se negaba a hacer negocios conmigo porque apoya a los Targaryen? ¿Y si él aceptara hacer una ruta comercial conmigo, me encontraría con Viserys? Porque, según leí en los libros, él era un idiota bastante pretencioso, por lo que podría querer hacerme arrodillarme ante él. Eso u ofrecerme la mano de Daenerys en matrimonio si le doy mi ejército, lo cual era tentador por sí mismo. Si lo hiciera, moriría y yo tendría derecho al trono, por supuesto. Esto era en el caso de que Robert Baratheon fuera lo suficientemente estúpido como para hacer de mí un enemigo rompiendo mi compromiso con Sansa. No quería romper mi compromiso no porque amara a Sansa, porque no la amaba, sino porque quería mantenerme fuera del juego y tener una vida señorial. Antes no me importaba quién se sentaba en el trono de hierro. Pero siguieron presionándome, probándome, complots dentro de complots para hacerme su aliado, para matarme o para manipularme, me obligaron a entrar al juego. Y si ocurriera el peor escenario posible y Tywin Lannister tuviera éxito en su misión, bueno, entraría formalmente en el Juego de Tronos. Y Daenerys me daría un ejército si eso sucediera, alianzas militares con Dorne, lo que por sí solo era un paso en la dirección correcta. Por supuesto que salvaría a Sansa incluso si no la amara, ella era alguien a quien le llegué a importar, no me quedaría a verla sufrir bajo los leones. Pero todo esto se basaba únicamente en el escenario hipotético de que Tywin lograse romper mi compromiso. A veces me pregunto qué habría pasado si lo hubiera matado en Bear Island. Un hombre puede soñar. Simplemente no entiendo qué está pensando, entiendo que quiere que Sansa conserve el norte, pero ¿qué le hace pensar que aceptaré a Myrcella después de toda la mierda por la que me está haciendo pasar? ¿De verdad cree que simplemente me alinearé y me arrodillaré ante él? Disfrutaré matando al viejo, reí secamente, fantaseando con todas las formas en que torturaría al viejo león antes de cortarle la miserable cabeza, incluso podría pasarme el fin de semana allí. Punto de vista de Robert Baratheon Jonarrin, ese hombre era como un padre para mí, y de repente estaba muerto. Un día me estaba regañando por gastar demasiado oro en prostitutas y bebidas, y al siguiente ya no estaba. Me quedé solo en este nido de víboras, necesitaba a alguien en quien confiar. Necesitaba a Ned conmigo, aquí gobernando por mí mientras Cass se prostituía, como se suponía que debía ser. También necesitaba asegurarme de que mi hijo no se casara con alguien como su madre, llena de vileza y odio. Al final, Sansa fue la mejor opción para él. Ned era honorable y también lo eran sus hijos, el mocoso mormón lo entendería. Mi hijo quería a Sansa, y quizás si se casaba por amor, y no como yo lo hice con la víbora de su madre, tendría una mejor vida matrimonial. Era hora de ir al norte y buscar a mi último amigo vivo para que me ayudara a gobernar ese lugar de mierda. Volver al punto de vista de Ronald el Magister Illyrio era un hombre bastante extravagante, su castillo era extravagante o seguro, lleno de oro y decoraciones exageradamente caras. Físicamente, Illyrio padecía obesidad mórbida. Con ojos de cerdo, mejillas regordetas y una barba de aspecto asquerosamente grasiento.
Personalmente, todo lo que sabía sobre él era que era uno de los únicos amigos que tenía Varys y que apoyaba a los Targaryen. Bienvenido Lord Mormont, dijo Illyrio cálidamente, no parecía tener ninguna hostilidad hacia mí. Por otra parte, era un hombre de negocios y era un requisito ocultar sus emociones al hacer negocios. Es un placer estar aquí, Magister Illyrio, sonreí, ofreciéndole mi mano para un apretón que aceptó de mala gana. ¿Y qué te trae por aquí, a esos? Preguntó Illyrio mientras caminábamos por su jardín. Quiero crear algunas rutas comerciales y comprar algunas cosas que me dijeron que solo tú puedes proporcionarme, admití. Ya veo, tarareó Illyrio, me alegro de poder ser de ayuda, y por cierto, si no te importa, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Claro, semi-invitado, asentí, intrigado por lo que quería saber. ¿Cómo está Westeros? Lo único que recibo es información obsoleta, se rió Illyrio. Bueno, esa es una pregunta complicada con una respuesta aún más complicada, me reí entre dientes. Sabía lo que hacía, quería ver dónde se alineaban mis alianzas. Bueno, para empezar, los hijos del hierro ya no atacan ni violan. ¿Descendieron los dioses en persona? Preguntó Illyrio. Sabía que lo sabía, era amigo de la araña, al menos debía estar bien informado. En cierto modo, suspiré, estaba cansado de sus costumbres, así que tomé el control sobre ellos. Así que eres el nuevo guardián de las Islas de Hierro, dijo Illyrio con naturalidad. Sí, asentí. Muy bien, ¿qué querías comprarme? Preguntó Illyrio, aparentemente harto de preguntas por ahora. Quiero gusanos de seda, tantos como puedas proporcionarme y un objeto coleccionable que tengas. Era el momento de la verdad, ¿me vendería los huevos o negaría su existencia? ¿Qué puedo pedir? Preguntó Illyrio con curiosidad. 3 huevos de dragón, le informé, quiero comprártelo. Por un momento Illyrio se quedó callado y no dijo ni una palabra y yo esperaba lo peor, pero después de un minuto dijo. Claro, me entristecerá separarme de ellos, pero el oro calmará ese dolor, son bastante caros, ¿sabes? El oro no es un problema, sonreí, había tenido éxito al menos en uno de mis esfuerzos hasta ahora. Justo lo que me gusta oír, rió Illyrio haciendo que su vientre y sus tetas masculinas rebotaran de forma inquietante, los gusanos de seda tardarán un par de meses, son traídos de muy lejos, eres bienvenido a quedarte conmigo durante ese tiempo. Sonreí y dije, eso suena genial, solo tengo que avisarles a mis hombres que estaremos aquí por un tiempo. Viniste sin guardias a mi castillo, aunque la confianza es apreciada, esos no es seguro, enviaré a algunos inmaculados contigo, dijo Illyrio, poco sabía que a menos que un batallón viniera por mí, yo era bueno. Gracias una vez más, sonreí, mientras regresaba a mi nave con una docena de guardias inmaculados protegiéndome. Punto de vista de Varys. Me había puesto en contacto con Illyrio de antemano, cuando me enteré de que el joven señor de las Islas de Hierro y de la Isla del Oso estaba en camino a reunirse con él. Si jugábamos bien nuestras cartas podríamos conseguir un poderoso aliado para el reino. Todo lo que mi viejo amigo tenía que hacer era asegurarse de quedarse un tiempo. El rey, Robert Baratheon nunca fue un buen hombre en mantener relaciones, Dorne ya lo odia, y ahora que está en proceso de romper el compromiso entre el joven señor y Sansa, también se convertirá en enemigo de las Islas de Hierro. Pero como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi aliado. Esto abrió un nuevo reino de posibilidades, el joven oso era inteligente, capaz y un enemigo peligroso, pero si movíamos las mareas a nuestro favor, sus mareas a nuestro favor, y le presentábamos una opción una vez que su compromiso terminara abruptamente, ganaríamos su apoyo para poner a la dinastía Targaryen de nuevo en el trono. Ciertamente era mejor casar a la princesa con alguien del reino, su hermano tenía otras ideas. Pero no sabía cómo reaccionaría, al final era un comodín. Me iré a esos por unos asuntos, díselo al rey y a la reina, le dije a Pycelle. ¿Para qué? Preguntó Pycelle. Para renegociar el precio de una vida como me pidió la reina, mentiras, 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 mentiras hacen funcionar al mundo y mantienen unidos a los castillos, como sueño con un mundo sin mentiras. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Este lugar realmente me hace olvidar toda la mierda con la que tengo que lidiar en casa, me reí entre dientes mientras veía la vista a través de mi balcón. La habitación que me dieron era bastante lujosa, nada a lo que estaba acostumbrado, haciéndome sentir como en un hotel 5 estrellas, desde el balcón podía ver mi barco desde lejos, todo era bastante cómodo.
Pero todas las cosas buenas tienen que llegar a su fin. Algún tiempo después de mi llegada a Pentos, uno de mis cuervos llegó con noticias terribles pero no inesperadas. Jon Arryn había muerto como lo hizo en la serie original y el rey quería romper mi compromiso y conseguir que Ned fuera su mano. Tywin logró hacer lo que quería por última vez. Ned, por supuesto, todavía podía decir que no, pero mis posibilidades eran bajas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, guardabosques cuervo? El cuervo empezó a cantar la nueva canción de su escuadrón. Nada. ¿Alguna novedad sobre Euron? Pregunté, riéndome de mi amigo emplumado. Nada hasta ahora, Cau, pero sabemos que la araña viene a esos. El cuervo meneó la cabeza avergonzado. Está bien, tengo estos por ahora, sonreí mostrándole los huevos de dragón, que me costaron una gran cantidad de dinero. Cau, ¿quieres que me siente sobre ellos y los empolle? Dijo el cuervo acercándose a los enormes huevos y sentándose sobre ellos tratando de darles el calor suficiente para que eclosionaran. No, pero puedes intentarlo, me reí entre dientes. Hermanos, tenemos que cuidar estos huevos. Gritó el cuervo, e inmediatamente después entraron 12 cuervos y se sentaron sobre los huevos. Seremos buenos padres. Yo grazno. Les enseñaré el placer del maíz, les enseñaré el placer de matar. Graznido. Serán supercuervos, mis instintos maternales lo sienten, Cau. Me reí un buen rato mientras veía a los cuervos cambiar de posición para asegurarse de que cada centímetro de los huevos estuviera cubierto de plumas y calor. Después de unos minutos, lo único que pude ver fue una bola de plumas que estaba compuesta por cuervos. Dejando de reír, comencé a concentrarme. Después de todo era hora de jugar el juego. Lograron empujarme hasta el punto en que realmente me uní a este juego repugnante. Si al final el rey Roberto rompiera mi compromiso, yo respondería en consecuencia con la guerra. Si no hacía nada después de lo que estaba a punto de hacer, mis hombres me considerarían un cobarde y perdería su respeto. Y no podía permitir que eso sucediera. La guerra se cernía sobre mi cabeza y fue una de las principales razones por las que viajé hasta esos. Aunque estaba a salvo en mis tierras, porque ninguno de los 7 reinos tenía la oportunidad de invadirme, no tenía la potencia de fuego para ganar la guerra. Pero aquí en esos había muchas posibilidades, muchas cosas que podía adquirir para la próxima guerra. Los Inmaculados, los Dothrakis, los segundos hijos, si llega el momento de la verdad, tendré muchas opciones para aumentar mi poder militar y tomar el control de esos y los 7 reinos. ¿Qué tal el día, señor Mormont? Preguntó Illyrio al entrar en la habitación que me había asignado. Bien, hasta ahora, me preocupan las cosas de mi casa, nada de qué preocuparte. Han pasado casi 2 semanas desde que llegué a esos, y aún no había visto a los Targaryen. Ya veo, Illyrio se quedó en silencio al ver a mis cuervos, todos mirándolo fijamente. Mis mascotas, no les prestes mucha atención, me reí, ¿no son adorables? Supongo, dijo Illyrio, todavía mirando a mis cuervos. Entonces, Magister, ¿había alguna razón en particular por la que quería verme? Pregunté, observándolo atentamente. Quería avisarte que mi contacto para los gusanos de seda llegará en 3 semanas, sonrió Illyrio. Él piensa que no me doy cuenta de esto, pero lo dejaré jugar su juego hasta que llegue la araña. Gracias por avisarme. Punto de vista de Daenerys Targaryen. Han pasado 2 semanas desde que llegó Lord Mormont. El Magister Illyrio se está asegurando de que no nos encontremos con él, porque hasta ahora no está seguro de dónde se alinean sus alianzas. Todo lo que sabemos de él es que tenía más o menos mi edad, y que empezó como un pequeño señor que acabó tomando el control de las Islas de Hierro, convirtiéndose en el guardián de ellas. Estábamos en diferentes zonas del castillo para evitar vernos. Mi hermano no entendía por qué nos escondíamos de él, decía que cualquier señor debía arrodillarse ante él, pues él era el dragón. ¿Crees que nos ayudará? Le pregunté a Viserys. El Magister Illyrio se está asegurando de que sea digno de confianza, respondió Viserys, sin siquiera mirarme, pero no importa, pronto se arrodillará ante el dragón. Nadie debería despertar al dragón, es algo que Viserys ha grabado a fuego en mi alma. Punto de vista de Ned Stark. Muchas cosas estaban sucediendo en mis tierras al mismo tiempo, malos augurios para el norte. Lord Mormont había ido a esos. Los lobos terribles que se creían extintos aparecieron poco después. Jon Arryn, un hombre que parecía que nos sobreviviría, murió. El rey Robert estaba llegando. Las cosas terminarían mal, lo presentía. Jon Arryn ha muerto y el rey viene, suspiré. ¿Sabes lo que quiere, Ned? Siempre puedes decirle que no, suplicó Kat. No puedo, no podía dejar que mi viejo amigo estuviera solo en el sur, necesitaba a alguien en quien confiar. Sí puedes decir que no. Gritó Kat. Luchaste por él, sabes tan bien como yo que a los Stark no les va bien en el sur. Sí, suspiré.
Pero si no es que no puedes, es que no querrás, dijo el gato enfadado. Volver al punto de vista de Ronald Mormont, decidí que mientras esperaba a la araña, conocería la ciudad y vería cómo estaban mis hombres, dejando a mis cuervos incubando los huevos cariñosamente, lo cual era extraño. Ahora todos estaban en modo mamá. La ciudad estaba llena de vida, por decirlo menos, con gente comprando y vendiendo cosas, y en general daba una vibra que parecía coincidir con la del Medio Oriente en mi mundo. Pero no estaba simplemente explorando, estaba recopilando información, y con una guerra acechando sobre mi cabeza, tenía que explorar nuevas posibilidades. ¿Cómo? ¿Cuánto costaron los Inmaculados? ¿Cuánto costaron los segundos hijos? ¿Qué se creía de los Dothraki? ¿Y cómo explotarlos? Para el primero, los Inmaculados costaron una maldita tonelada de oro. Los segundos hijos eran casi tan caros como ellos. Ahora bien, los Dothraki eran un blanco fácil. Si quería aumentar mi ejército exponencialmente en número, era bastante simple. Ellos creían en una especie de dios caballo, y yo era capaz de controlar animales. Todo lo que tenía que hacer era hacer que sus caballos se arrodillaran y lo tomarían como un presagio de que yo era el gran semental que montaría el mundo o algo así. Pero, al igual que los hijos del hierro, su cultura era repugnante y hubo que moldearla. Sin darme cuenta, mientras meditaba sobre los muchos escenarios que esto podría presentar, llegué a la costa, donde estaban mis barcos. «Mi señor, ¿cómo va todo?», preguntó uno de mis hombres al acercarme. «Lo mismo de siempre», suspiré. «¿Tuvieron algún problema con los lugareños?». «No, nos quedamos dentro del barco, salimos por turnos y», el hombre empezó a ponerse nervioso, lo que por su lenguaje corporal daba a entender que iban a por prostitutas, pero tenían miedo de decírmelo. «No me importa si te follas a todas las putas de Pentos, siempre y cuando acepten voluntariamente», me reí entre dientes. El hombre empezó a reír a carcajadas. «Bueno, no se quejan, nos están chupando el oro de las pollas». Me reí al ver lo visiblemente relajado que estaba al saber que yo no veía la prostitución como algo malo. «No necesariamente, no te veo quejándote del oro que estás perdiendo». «No, es una buena manera de perder oro», rió el hombre aún más fuerte. «Supongo», me reí entre dientes mientras me sentaba cerca de él. «No me traigas problemas con los lugareños, su obediencia es necesaria, por ahora». «Sí, tendremos más cuidado. Le diré al hombre que no pueden emborracharse demasiado», asintió el hombre. «Asegúrate de hacer eso», asentí. Punto de vista de Sansa Stark. Ha pasado casi un mes y medio desde que Ronald se fue a Pentos. Lo extrañaba cada día, pero ahora tenía un nuevo amigo que me mantenía ocupado. «Dama. Papá y mis hermanos habían encontrado unos lobos terribles mientras salían para una ejecución. Lady era la mejor, siempre quise un perro, pero esto es ciertamente mejor. Me pregunto qué estará haciendo Ronald, se va a perder la llegada del rey y de la familia real. Lo extraño mucho». «Vamos señora, tenemos que prepararnos», le dije a la señora, quien se estiró un poco y procedió a seguirme. Punto de vista de Ronald Mormont. Y como cualquier otro día me encontraba paseando por el jardín de Girio, preguntándome cómo terminarían las cosas. Ya había pasado un mes desde que Illyrio me dijo que su contacto alias la araña llegaría en 15 días, y todavía no había llegado, y a estas alturas la novedad de estar en Pentos ya se había agotado. El último cuervo que envié para verificar el tiempo estimado de llegada me dijo que el mar estaba agitado en ese momento y que la araña tardaría un tiempo en llegar. «La araña ha llegado», me informó un cuervo descendiendo lentamente hasta mi hombro. «Finalmente llegó el maestro de los susurros, vamos a prepararnos para conocerlo», sonreí. Las cosas estaban tranquilas por el momento, el rey aún no había roto mi compromiso, eso a su vez abriría una caja de Pandora metafórica. Tomando una respiración profunda, aclaré mis pensamientos mientras caminaba hacia mi habitación, para bañarme y prepararme. La araña ya estaba en Pentos. «¿Cómo están los huevos, por cierto?», le pregunté al cuervo que llevaba en el hombro. «Cau. Nada por ahora, estamos aumentando la cantidad de crianza», respondió el cuervo. «Está bien, manténme informado», me reí entre dientes. Punto de vista de Varys. Me costó un poco más de lo esperado llegar. El mar estaba particularmente de mi lado en este viaje, pero logré llegar a Pentos en una sola pieza. «¿Cuánto tiempo sin verte, viejo amigo?», me saludó Illyrio con una sonrisa. «Siempre es un placer», sonreí. «¿Dónde está el joven señor?». «Estoy bañándome, preparándome para algo», respondió Illyrio. Impresionante, pero nada inesperado. El joven señor sabía que venía. Me pregunto si sabrá que los Targaryen están aquí. Nunca deja de sorprenderme. «Sabe que estoy aquí». «¿Cómo podría saberlo?», preguntó Illyrio con desconcierto.
El joven señor está lleno de sorpresas, una de ellas es lo bien informado que está, y lo poco informados que estamos sobre él. La información solo va en una dirección con él, admití. Era la persona más difícil del mundo para espiar, cada casa lo sabía porque sus espías aparecían repentinamente muertos o peor. Ya veo, si lo dices, es difícil no creerlo, suspiró Ilirio. Hazle saber que lo estamos esperando, era hora de ver si podíamos mover las mareas del joven oso a nuestro favor y garantizar la seguridad del reino. Lo haré, asintió Ilirio. Volver al punto de vista de Ronald estaba listo para conocer personalmente a la araña, aunque originalmente esperaba encontrarme con ella en Desembarco del Rey, esto también era aceptable. El juego me sacó del camino que estaba recorriendo, me absorbió en este mundo miserable, todavía tenía un pie en mi antiguo camino y otro en el nuevo. Si rompían mi compromiso, estaría oficial e irrevocablemente en el juego, pero en este punto mi compromiso era solo una excusa, sabía que mi punto de quiebre estaba cerca, ya sea que rompieran mi compromiso o no. Sabía que me uniría al juego de una forma u otra, porque estaba cansado de él. Tywin simplemente me empujó a seguir este camino antes de lo que se suponía que sucedería por sí solo. Mi contacto está aquí, y Ilirio entró a mi habitación con una sonrisa, pero algo era diferente, me miraba diferente, él sabía que yo lo sabía, ordenado. Así que la araña está aquí, bueno, es hora de meternos en su red, me reí entre dientes, recibiendo una mirada de leve sorpresa de Ilirio. Sígueme, finalmente logró decir Ilirio, saliendo de mi habitación, mientras yo lo seguía de cerca. Y allí estaba él, sentado en las sombras, la araña, esperándome. ¿A qué debo el placer? Pregunté, sentándome en una silla frente a él. Ilirio también se sentó en el extremo opuesto. No muchos considerarían un placer conocerme, pero supongo que tú eres la excepción en muchas cosas, dijo Varys, sirviéndose a sí mismo y a mí una copa de vino. Agarré la taza, tomé un sorbo y sonreí. Entonces, ¿cómo está el reino? Bien, por ahora, suspiró Varys. ¿Sigue vigente mi compromiso? Ser honesto con la araña era posiblemente lo mejor. Ya era bastante críptico. ¿Puedes considerarlo roto? Varys respiró hondo. Lord Tywin te quiere, y con Sansa en el sur y tu alianza en el norte, te conseguiría incluso si no te casaras con Myrcella. Me reí entre dientes, mientras la ira crecía en mi interior. Pero al viejo león, aunque aterrador, le falta algo, dijo Varys con una suave sonrisa. Le falta visión, se cree superior a todos, incluido el rey, piensa como el resto que te alinearás y harás lo que le plazca, pero no lo harás, ¿verdad? Miré a Varys con una mirada insoportable antes de estallar en carcajadas. Para no poder espiarme, seguro que me conoces. Solía recopilar información antes de tener espías, aunque ciertamente era más difícil, sé algunas cosas sobre ti, no mucho, pero lo suficiente para tener una idea general de quién eres, admitió Varys. Impresionante de todos modos, asentí, mientras mi tono se volvía más frío y mis ojos se oscurecían, te das cuenta de que, aunque no amo a Sansa, tengo que responder a este insulto, ¿verdad? Sí, solo pensé que podría usar esto para mejorar el reino, asintió Varys. ¿Queréis usarme para poner a los Targaryen en el trono, los mismos que están en este castillo? Reí entre dientes oscuramente haciendo que Ilirio se ahogara con el vino. Varys pareció impresionado por un breve momento antes de suspirar y asentir. Sí, debes saber que el siguiente en la línea de sucesión al trono es incluso peor que nuestro rey actual. Y como hemos visto durante los últimos meses, ese umbral es muy amplio, me reí entre dientes. Lo es, se rió Varys. Supongo que esta es la parte en la que me propones un trato, dije, yendo al grano. Lo haré, asintió Varys, pronto te quedarás sin compromiso, ¿qué tal si hacemos uno nuevo? ¿Quieres que me case con la princesa Daenerys Targaryen? Me reí entre dientes, ya esperando este desarrollo. Lo haré, asintió Varys. Daenerys no era una mala elección, pero si la araña pensaba que me arrodillaría ante Viserys, se merecía otra cosa. Punto de vista de Daenerys Targaryen. Viserys ha comenzado a hablar con el Magister Ilirio sobre mis posibles compromisos futuros, para asegurarle un ejército. Yo no quería casarme con nadie en esos, quería volver a casa, pero a Viserys no le importaba, dijo que dejaría que una horda de Dothraki me jodiera, incluidos sus caballos, si le daban un ejército. Dioses, por favor, ayúdenme. Volver al punto de vista de Ronald Mormont, le dije a Varys que no podía aceptar el compromiso mientras aún tenía uno con Sansa, pero sí, por ejemplo, pensábamos que el compromiso se rompía, lo aceptaría bajo ciertas condiciones, él tendría que asegurar el regreso seguro de Sansa y Arya al norte, si él establecía que yo me uniría a su cruzada para poner un Targaryen en el trono.
Aunque no amaba a Sansa, llegué a preocuparme por ella. Ella no era más que una niña inocente que estaba a punto de aprender la dura verdad de la realidad, no merecía todo el sufrimiento que se avecinaba y si estuviera en mi poder lo detendría. Aunque nunca dije a qué Targaryen pondría en el trono, tampoco pretendí poner a Viserys, y además si Daenerys se casara conmigo sería reina, mi reina. No es mi culpa que Varys haya dejado tantos espacios en blanco en su trato, pero tal vez la araña sabía de ellos y no le importó, parecía bastante astuto. Después de nuestro acuerdo mutuo, donde él se aseguraría de que las hermanas Stark regresaran al norte cuando toda la mierda futura del juego explotara, y a cambio yo me casaría con Daenerys y lo ayudaría a salvar el reino, se fue, diciendo que su presencia era necesaria en el reino, no sin antes decirme que pronto conocería a los hermanos Targaryen. Es hora de hacer planes, suspiré en mi habitación, mientras escuchaba a mis cuervos hablar de lo bien que estaban incubando. Después de mi reunión con Varys, y nuestro acuerdo mutuo de ayudarnos mutuamente, él porque quería lo mejor para el reino, y yo porque estaba cansado del juego, me tomé un par de días para calmarme y organizar mis pensamientos, antes de que comenzara la inminente guerra. Sabía que Varys tenía razón, lo sabía incluso antes de que lo dijera, mi compromiso estaba prácticamente roto, el rey tenía ese tipo de poder y Lord Stark, aunque probablemente no estaba contento con este desarrollo, no haría nada para detenerlo, mucho honor, y para agregar una cereza al pastel, el amor de Catelyn por mí no ayudó, ella me odiaba y quería deshacerse de mi compromiso con Sansa, por lo que la idea de que su hija fuera reina en el futuro seguramente endulzaría el trato. «¿Están listos?», anunció Ygritte, haciéndome saber que los hermanos Targaryen estaban listos para recibirme. Muy bien, asentí. Seguí al magister a través de su castillo, mientras estaba sumido en mis pensamientos, esta vez mi matrimonio si ambas partes estaban de acuerdo, sería inmediato, tendría que acostarme con ella después de la ceremonia, ella era mayor que Sansa por 2 o 3 años, estando alrededor de mi edad, pero a diferencia de mi tiempo con Sansa no habría espacio para el romance, o hacer que se enamorara de mí. Tendría que hacer eso después de casarnos, la vida encuentra la manera de joderte. Estamos aquí, y Ygritte me despertó de mi tren de pensamientos, justo a tiempo para ver a los hermanos reales parados frente a mí. Daenerys y Viserys. Daenerys era una joven adolescente. Tenía el clásico aspecto valirio. Hermosos y únicos ojos violetas, piel pálida y cabello largo, de un rubio plateado pálido. Era esbelta y tenía pechos medianos. En otras palabras, Daenerys era hermosa. Viserys, al igual que su hermana, tenía los rasgos valirios clásicos, con piel pálida, cabello rubio plateado, pero en lugar de tener ojos morados tenía ojos lila pálidos. Viserys fue el primero en acercarse, y ya podía sentir que no me agradaría en lo más mínimo, tenía ese aire al caminar que decía, soy superior a ti en todos los sentidos y deberías arrodillarte. Es un placer conocerte, dijo Viserys, esperando que me inclinara. Igualmente, asentí, prácticamente pude oírlo gritar dentro de su cabeza, porque no me incliné. Entonces tenemos cosas que discutir, ¿no? Dije, tomando asiento. Viserys asintió y le indicó que lo siguiera. Lo ignoré y procedí a presentarme a la princesa, un placer conocerla, mi señora, besé su mano, tratando de dar una buena primera impresión. El placer es mío, mi señor, sonrió Daenerys tímidamente, era difícil imaginar que en la línea de tiempo original ella se convertiría en una líder temible, ahora mismo era una chica tímida y protegida. Una vez hechas mis presentaciones, seguí a Viserys, que quería matarme por ignorarlo, para discutir nuestra alianza. No me gustaba mentir, pero podía manipular por omisión. Como sabéis, soy el legítimo rey de los 7 reinos, dijo Viserys con tono serio. Si esto no fuera una reunión política me reiría de él, pero por ahora no le haría ningún favor al rey de nada. Lo escuché, asentí. ¿Puedes proporcionarme un ejército? Yo puedo proporcionarte una esposa. Viserys se sentó con expresión satisfecha, parece un buen trato, ¿no crees? Si la amaba, entonces sí, sería un intercambio igualitario, pero no lo fue, una mujer para el ejército era completamente ridículo, pero ella tenía sus ventajas políticas, que después de que Viserys muriera, como su esposo yo tendría derecho al trono de hierro, y más. Entonces, ¿quieres mi ejército y me darás a tu hermana? Pregunté. Sí, eso y que dobles la rodilla, asintió Viserys. Hablaremos después de la guerra, no había manera de que me arrodillara ante él. Viserys cambió su posición en la silla incómodo, sin esperar oposición de mi parte, soy tu rey. No te preocupes, les daré a los Targaryen el lugar que les corresponde en el trono, me reí entre dientes, haciéndolo relajarse visiblemente, pero no leyó el subrayado de mi comentario, dije que le daría el trono a un Targaryen, nunca dije a quién.
Entonces preparemos la boda, para que podamos irnos y tomar lo que es mío, dijo Viserys sin presionar más lo de arrodillarse. No podemos ganar, no con mi ejército solo, detuve su idiota línea de pensamiento. ¿Volverás a lo que acabamos de acordar? Preguntó Viserys enojado. No recuerdo haber accedido a nada, ¿de verdad está tan desesperado? Pero sigamos su ejemplo. No, lo que quería decir es que necesito un ejército más grande, y esos puede proporcionármelo. Viserys me miró por un segundo antes de preguntar. ¿Qué planeas hacer? Planeo aumentar mis números, solo entonces tomar los 7 reinos será plausible, le informé, preguntándome lo estúpido que era. Ni una sola vez en mi conversación dije que le daría un ejército, pero él lo asume, por ahora eso servirá. Ya veo. ¿Y cómo planeas aumentar nuestro número? Preguntó Viserys. Haciendo un trato con los Dothraki, sonreí, él no tenía ni idea de lo que había planeado. Muy bien, te doy permiso para proceder, dijo Viserys, y tuve que controlar mi impulso de darle algo de sentido común a ese bastardo con derecho. Pero la boda debe proceder, inmediatamente. Él realmente quiere ver nuestra alianza sellada, lamentablemente no tuvo mucho tiempo por delante, lamentablemente no iba a estar aquí para ver a su familia de nuevo en el trono, bueno a mí en el trono, pero con su hermana, lo que todavía cuenta. Como desees ascendí, nunca esperé casarme con Daenerys, la consideraba una amenaza hasta que el león jodió mi frío camino. Punto de vista de Sansa Stark, mi compromiso se rompió, no importó cuánto le rogué a mi padre o a mi madre, simplemente no les importó, yo amaba a Ronald. Me iba a casar con el príncipe, hubo un tiempo en que quise casarme con el príncipe, sí, era guapo, pero ya no lo quería ser su dama, Lady Mormont. Pero no hay nada que pueda hacer, el rey fue el que lo rompió, no había nada que Ronald pudiera hacer, ¿por qué la vida tuvo que ser tan cruel conmigo? Lo extrañaré, era tan amable y bueno conmigo, dije entre lágrimas mientras Jaime intentaba hacerme sentir mejor. Quizás el príncipe tome tu corazón roto y lo sane, sugirió Jaime. Parecía que estaba destinada, como mi madre, a casarme sin amor, pero a diferencia de mi madre, a quien amaba de antemano, yo lo amaba a él. ¿Amaría a otro después de que mi corazón ya estuviera tomado? No me importa, no podía verle ningún lado positivo a esto, pero tal vez Jaime tenía razón, tal vez el príncipe sería amable y eventualmente calmaría mi corazón roto. Punto de vista de Ned Stark. Afuera de Invernalia, hablando con Robert cuando salimos de Invernalia, lo único que podía pensar era en cómo Robert rompió el compromiso de Sansa y en cómo me había metido en un torbellino político de cosas que no diría. Los mormontanos invitados a mi casa ese día se fueron con sus soldados sin decir palabra, y lo mismo hicieron los hijos del hierro, que lo tomaron como un insulto. Robert dijo que los dejaran ir y que no se preocuparan, que él llamaría al chico para que se arrodillara, como debía haber hecho después de tomar el control de las Islas de Hierro. Por el amor de Dios, Ned, deja de poner esa cara. Se quejó Robert. Rompí mi palabra, me hiciste romperla. Gruñí. No es la primera vez, ni que lo del bastardo haya sido una acción honorable, gruñó Robert, el mocoso lo entenderá o le rodarán la cabeza. Así de simple, Ned, nuestras familias necesitan estar juntas. Yo no podría estar con Lyanna. No dejaré que mi hijo corra la misma suerte. Si supieras quién era realmente el bastardo como lo llamaste, tendrías mi cabeza, Robert. Sigo sin gustarme, el muchacho no era más que honorable y rompí su confianza y posiblemente mis relaciones con su familia, él solo hizo que el maldito norte fuera mejor y con esta mierda que hiciste podría haber jodido eso, que le jodan al chico, si le trae problemas a tu chico le romperé la cabeza yo mismo, así que deja de llorar, Ned, se rió Robert. Lo miré, tal vez en el pasado esa promesa hubiera tenido algún peso, ahora era él el que tenía peso, no sus palabras. Puede que esté gordo, pero todavía puedo blandir mi martillo, dijo Robert como si leyera mi mente. Veo al muchacho pelear, será mejor que pierdas algo de peso si quieres pelear con él, me reí secamente. Jajaja, eso es, Ned. Relájate, se rió Robert. Cuando Viserys dijo que quería proceder con el matrimonio, inmediatamente no esperaba ser tan literal, hablamos de nuestra pseudo alianza hace una semana, y hoy fue el día de mi boda, ¡qué alegría! No estaba particularmente entusiasmado con la idea, supongo que aún estoy obsesionado con los espectros sociales de mi primer mundo, hay algo en casarse tan joven y casarse sin ningún tipo de amor que lo hace sentir vacío de todo. Pero supongo que fue algo que se hizo esperar mucho tiempo, aunque originalmente esperaba casarme con Sansa, después de todo, aunque no la amaba, le tenía cariño, pero al final parece que eso no estaba destinado a suceder.
Ahora me estaba preparando para mi gran día. Normalmente, las costumbres matrimoniales en este mundo varían considerablemente entre las tierras, las culturas y las principales religiones. Teniendo en cuenta que yo era del norte, pero Daenerys era del sur, y tomando nota de que ahora era el señor de las Islas de Hierro, me quedó con problemas para elegir el estilo de la ceremonia. Para una boda al estilo sureño, necesitaría la presencia de testigos sagrados particulares, es decir, los setones, principalmente porque la fe de los 7 era el principal culto religioso en el sur. Para una boda al estilo del norte, necesitaría casarme frente a un árbol de corazón para rendir homenaje a los antiguos dioses. Ahora bien, para una boda al estilo de hierro, necesitaría un sacerdote o sacerdotisa que presentara nuestros respetos al dios ahogado mientras decíamos nuestros votos. Lo que todas estas cosas tienen en común es que a la boda le sigue una fiesta, donde los novios, es decir, yo, comemos, bebemos y bailamos con todos. Después viene la parte complicada, se lleva a cabo la ceremonia de la cama, donde el matrimonio se consuma definitiva y absolutamente, o como dicen algunos se producen los bebés para asegurar la línea familiar. Así que básicamente no me quedó otra opción que casarme con Daenerys por el camino de hierro y acostarme con ella. Pero como no teníamos un sacerdote que adorara al dios ahogado, tuvimos que conseguir un sacerdote rojo, los que adoraban al Señor de la Luz. Todo está listo, dijo Illyrio mientras caminaba para sellar mi destino con una chica que solo conocía en los libros. Sí, que comience esta boda, sonreí mientras lo seguía. Las sacerdotisas aceptaron casarnos según nuestra cultura, pero la bendición sería para el Señor de la Luz. La sacerdotisa roja que nos asignaron era como esperaba, muy similar a Melisandre, y no pude evitar preguntarme, ¿tenía los mismos poderes mágicos que tenía la bruja roja? Sacudiendo los pensamientos de mi cabeza, caminé hacia mi posición, mientras esperaba. Finalmente, después de unos segundos, Daenerys llegó con su hermano, caminando uno al lado del otro, hasta que estuvo frente a mí. La sacerdotisa sonrió al comenzar la ceremonia. ¿Quién viene ante el dios de la luz esta noche? Viserys respondió. Daenerys, de la casa Targaryen, viene aquí para casarse. Una mujer adulta, de pura cuna y noble. Viene a implorar la bendición de los dioses. ¿Quién viene a reclamarla? Esa fue mi señal, así que di un paso adelante y dije. Ronar de la casa Mormont, señor de las Islas del Oso y del Hierro. ¿Quién la entrega? Viserys respondió mientras se retiraba de la escena. Viserys de la casa Targaryen, quien es su hermano y protector. Sí, claro, como si hubieras hecho un buen trabajo protegiéndola. La sacerdotisa sonrió al comenzar. Nos reunimos aquí hoy ante el dios de la luz y los hombres para ser testigos de la feliz ocasión que supone el matrimonio entre Lady Daenerys y Lord Ronard. Así fue, después de mis votos de hoy tendría una responsabilidad completamente nueva, una misión completamente nueva, no habría vuelta atrás, tendría que tomar el trono. La sacerdotisa añadió, sacándome de mi ensimismamiento. Lady Daenerys, ¿acepta usted a este hombre? Daenerys dudó por un segundo, y no la culpé, apenas me conocía, pero después de un segundo de silencio dijo, tomo a este hombre. La sacerdotisa entonces volvió sus ojos color rubí hacia mí y preguntó, señor Ronard, ¿acepta usted a esta mujer? Este fue el momento de la verdad, el momento en el que entré oficialmente al juego. Me quedo con esta mujer. Daenerys y yo nos tomamos de las manos, mientras la sacerdotisa ataba nuestras manos con una cinta roja mientras decía, ante la vista del Señor de la Luz, por la presente sello estas dos almas, uniéndolas como una, por la eternidad. Después de eso la sacerdotisa nos ordenó que nos miráramos unos a otros y dijéramos las palabras de nuestros votos. En ese momento, estaba mirando los ojos morados de Daenerys mientras ella me miraba fijamente, uno frente al otro, mientras recitábamos el siguiente voto al unísono. Soy suyo / de ella y él / ella es mío desde este día hasta el final de mis días, somos uno. Después de un segundo de silencio, unimos nuestras almas, nuestros destinos con un beso, sellando nuestro destino con fuego y hielo. La fiesta empezó con todos los invitados bailando, bebiendo y comiendo. No conocía a ninguno, salvo a mis hombres, que disfrutaban al máximo del festín. De vez en cuando, alguien venía a regalarme algo a mí o a mi esposa. Illyrio le regaló a Daenerys un hermoso cofre con joyas carísimas, Viserys le regaló a su hermana una yegua plateada, lo que me puso en alerta. Considerando que Drogo fue quien se la dio, se puso en contacto con el Khal. ¿De qué otra manera habría adquirido semejante caballo? No tenía hombres para luchar contra 40.000 Dothrax. Estaban aquí.
Después de un segundo de consideración, decidí ignorar la obvia bandera roja por ahora, considerando que los Dothraki eran muchas cosas y tenían muchas habilidades, pero la sutileza definitivamente no estaba en su lista, así que si no los vi, es porque no estaban aquí. Mientras la gente seguía yendo y viniendo, uno de ellos me llamó la atención, me miraba con pesar, era alguien a quien no había visto en 5 años. Jorah Mormont. La ira que no sabía que tenía guardada contra él de repente era bastante tangible, quería patearlo, golpearlo, francamente quería romperlo. Pero hoy no, hoy tuve otros problemas. Entonces esposa, me reí entre dientes. Daenerys volvió sus hermosos ojos púrpuras hacia mí y dijo: sí. Sé que ambos estamos en lo desconocido, apenas te conozco. Y tú apenas me conoces, pero podríamos intentar conocernos. Sugerí. Esto seguramente sería mucho más difícil para ella que para mí. Daenerys me dirigió una mirada que decía que no esperaba que fuera tan humana cuando dijo: eso estaría bien. La fiesta continuó con Daenerys considerablemente menos asustada que antes con la anticipación de cómo o quién era yo como persona, ciertamente se estaba sintiendo mejor, todavía llena de dudas pero al menos ahora no parecía que fuera a morir en cualquier momento. Yo por otro lado mostraba una cara completamente diferente a la que sentía en realidad, sonreía por fuera pero por dentro mis mini Ronars internos estaban teniendo un colapso mental. En cualquier momento tendría que acostarme con ella, y sí, teníamos más o menos la misma edad, y para mí era malo, pero francamente en ese momento no era tanto porque fuera más joven, era que no quería lastimarla, hacer algo que la asustara. Ceremonia de acostamiento. Gritaron mis hombres, y deberían agradecer a Dios. No tenía visión de calor como poder, o se habrían ido hace mucho. No hizo falta mucho para que todos comenzaran su cántico, mientras nos empujaban suavemente hacia la habitación. Todo lo que podía pensar o procesar dentro de mí mientras la puerta de nuestra habitación se acercaba era: joder. Y así empezó la noche de bodas, el punto de inflexión en mi historia, donde tuve que aceptar mi nueva vida tal como era, con todos sus altibajos. No puedo seguir huyendo de las cosas que no encajan con mi comprensión de las leyes de mi pasado. Me gustaba o no, estaba en un mundo nuevo, y eran cosas que se esperaban de mí. Por supuesto, esto habría sido más fácil si no fuera porque mis cuervos habían calentado la cama para mí, llenándola con lo que llamaban plumas suaves, mientras susurraban en mi mente varios rituales de apareamiento, para asegurar, olvidémoslo. Por supuesto que los ignoré. Lo único que podía hacer era aceptar mi inevitable destino, así que con eso en mente decidí conocer a Daenerys lo mejor que pudiera antes de consumar nuestro matrimonio, pero conocer a alguien en menos de 10 minutos era imposible por decirlo menos, para ella yo era un extraño, para mí ella era alguien sobre quien leía, estábamos básicamente en la misma posición, en lo desconocido, pero para ella era más difícil, su hermano prácticamente la vendió por un ejército. ¿Terminaría tan loca como en la serie? ¿O mi presencia en este mundo impediría tal desarrollo? Yo, va a doler, suspiré, había tenido experiencia con mujeres en mi vida pasada, pero nunca le había hecho el amor a una virgen, todo lo que sabía era lo que había oído o leído, seré lo más gentil que pueda. Daenerys se movió incómoda, sin saber qué decir, aún no me había dado su consentimiento y, pasar a lo que pasara, no iba a dar ese paso sin su consentimiento. No haré nada si no te sientes cómoda, sonreí intentando sonar lo más tranquilizador posible. Sé que soy una extraña para ti y, francamente, no es fácil. Daenerys me miró por un segundo antes de sonreír. No, quiero hacer esto. Y nuestro matrimonio comenzó con un beso. Sabía que calentar la cama y suavizarla con nuestra pluma era la mejor idea. ¡Viva! Los cuervos ganan. No sé cuántas horas estuvimos en nuestra habitación, consumando nuestro matrimonio, pero el tiempo empezó a perder sentido. Yo estaba en la cama, mirando a mi esposa, mientras ella miraba con curiosidad los huevos de dragón que compré, que originalmente estaban destinados para ella. Siempre quise ver un dragón, sonrió Daenerys. La vida te puede sorprender, la vida te puede sorprender, un día te puede sorprender, ¿quién sabe? Daenerys me miró mientras volvía a poner el huevo en la caja. Eso suena como un sueño. Y a menudo los sueños se hacen realidad, me reí entre dientes, mientras mi esposa se acostaba conmigo y apoyaba su cabeza en mi pecho desnudo. Me quedé dormido mientras cepillaba el cabello de mi esposa con mis dedos, debajo de nosotros estaban nuestras sábanas cubiertas con manchas de sangre, que me marcaban como su primer y último hombre, porque a diferencia de Drogo, no iba a morir y dejarla sola, hice un voto de mantenerla a salvo y lo haría, me iría el tiempo suficiente para sentarme en el trono de hierro y gobernarlo todo.
Me desperté a la mañana siguiente con Daenerys acurrucándose cerca de mí, su cuerpo desnudo tocándome muy suavemente. Mi esposa, la futura madre de mis hijos, no fui tonto al pensar que ya la amaba, pero un día lo haría, y un día ella me amaría. Me levanté con cuidado de la cama, asegurándome de no despertar a mi posiblemente dolorida esposa. Una vez que estuve fuera de la cama comencé a ponerme mi ropa, preparándome para enfrentar los nuevos problemas que tenía por delante. Una vez que estuve completamente vestida, salí de la habitación, teniendo el mismo cuidado de no despertarla con un ruido repentino o algo así. Luego procedí a caminar para encontrarme con Viserys y discutir nuestros planes. Él tendría que morir, pero el cómo y el cuándo eran la cuestión. Así que finalmente sales, no es prudente dejar a tu rey esperando, dijo Viserys con una actitud algo enojada, mientras permanecía allí con una actitud engreída en su rostro. Lo miré por un segundo preguntándome si cortarle la cabeza mejoraría su actitud, pero por ahora tenía que esperar el momento adecuado, pero independientemente de eso no iba a dejar que este pretencioso bastardo me dijera qué hacer. Acostúmbrate, prácticamente gruñí en respuesta, desafiándolo a sacar esa espada obviamente prestada. Viserys ignoró mi comentario y preguntó, ¿dónde está mi hermana? Durmiendo, le informé. Ve y despiértala. Viserys dirigió su atención a una criada que asintió. Pero antes de que la criada pudiera irse le bloqueé el paso. Está durmiendo y seguirá durmiendo. La quiero aquí, susurró Viserys. Y quiero dejar a mi esposa durmiendo, gruñí. ¿Quién demonios se cree que es? Es mi esposa, y ahora es mi responsabilidad, lo que significa que puedo decidir cosas como esta, así que no me pongas a prueba, a menos que quieras probar la verdadera desesperación. Salí de la habitación, dejando una amenaza flotando en el aire. Daenerys ahora era mía, métete con ella y te cortaré la bonita cabeza. Viserys estaba visiblemente sorprendido cuando me fui y su mano se movió hacia su espada pero no hizo mucho más que eso. Punto de vista de Jorah Mormont. De acuerdo con mi trato con Varys, vine a jurar lealtad a los Targaryen. Lo que no esperaba era encontrar a mi hijo casándose con Daenerys. Era tan diferente de lo que recordaba. Había crecido tanto sin mí. Había peleado 2 guerras y había ganado. Era un hombre, tal vez nunca me necesitó. Jorah. Gritó Viserys entrando en mi habitación. ¿Sí, mi rey? Pregunté, sin saber por qué estaba tan enojado. Eres mi leal súbdito, ¿verdad? Preguntó Viserys enojado. Asentí en respuesta. Soy su majestad. Entonces, si te ordenara matar a tu hijo, ¿lo necesitaría? ¿Lo harías? Preguntó Viserys, sonriendo como un loco. No lo haría, ya he lastimado bastante a mi hijo, pero tenía que desempeñar el papel, y no es como si pudiera vencerlo. Algo en mi hijo, algo en su mirada fija hacia mí ayer me hizo sentir que una bestia me estaba cazando. Lo haría, su majestad. Bien, quizá lo necesite. Si sigue faltándole el respeto a sus superiores, ¿quién se cree que es para hablarle así a un rey, para hablarle así a un dragón? Siseó Viserys, furioso. Sin que ellos lo supieran, un cuervo increíblemente sabio escuchaba su conversación. Para informarle al gran portador de maíz de esto, debo hacerlo después de su apareamiento. Sí, siento que el lado oscuro del maíz está creciendo. Volver al punto de vista de Ronald Mormont. Entré a mi habitación un par de horas después de mi repugnante conversación con el pedazo de mierda que quería ser rey. Daenerys estaba cepillándose el cabello matutino cuando entré, su hermoso cabello largo y plateado apenas cubría sus pechos. No me despertaste, dijo Daenerys, pero el tono era más una pregunta que una afirmación. Parecías tan tranquilo durmiendo, así que pensé que merecías un buen descanso. Asentí mientras caminaba hacia el baño, sintiendo a Daenerys mirándome desde atrás, sus ojos desplazándose lentamente hacia mi trasero. Así que finalmente descubriste que el mejor trasero es poniente. Me reí entre dientes mientras ella se sonrojaba mirando hacia otro lado. Oye, puedes mirar y tocar, o morder, es tuyo después de todo. Podría, rió Daenerys, bromeando sorprendentemente conmigo. Jaja, me reí entre dientes. Luego de desayunar con mi esposa, comencé a maquinar el mejor camino al trono de hierro. Con o sin mí Westeros entraría en guerra, eso lo sabía. El rey Robert moriría, y poco después Ned Stark vería los frutos de su idiotez. Si comenzara ahora mi campaña por el trono, me convertiría en el único objetivo y, aunque tuviera cierta confianza en mí mismo, sería un suicidio, pero si esperara a que comenzaran sus propias guerras, me sería fácil desmantelarlas. Un reino roto es más fácil de derrotar. Sin contar que también tuve a Daenerys a mi lado, y ella probablemente fue la única capaz de hacer eclosionar mis huevos de dragón. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, un cuervo voló a mi regazo.
Malas noticias traigo, el falso dragón está conspirando, HRRMMM. Debemos encargarnos de él. Irs. Raven Yoda, estaba de vuelta, menos mal que Disney no tiene abogados interdimensionales, así que el gecko con derecho está conspirando. Qué desarrollo tan inesperado, y por inesperado quiero decir que sabía totalmente que sucedería. Cuervo Yoda, Roda. Dio un paso al frente. HMM. A tu llamada, el pedido de maíz es, maicero. Sí. Muy bien, me reí entre dientes, y cómo no hacerlo. Oye, ¿crees que puedes volar con una túnica? Me gustaría ponerte una pequeña túnica Jedi. Me tomé un par de días en los que ignoré por completo al rey de la nada, haciéndole saber que no era mi primera prioridad y que acudiría a él cuando lo decidiera, y solo entonces. También le había ordenado a mi hombre que si amenazaba a Daenerys o la golpeaba de alguna forma para matarlo, con esa mierda de despertar al dragón, ella era mi esposa ahora, y estaría maldito si dejaba que su hermano o cualquier otra persona la lastimara. De todas formas, tenía cosas más importantes que hacer que complacer a ese idiota, y no tenía tiempo que perder con sus planes e ideas idiotas. Primero tenía que tomar el control de esos y sus fuerzas, y solo entonces sería plausible conquistar Westeros. Así que aquí estaba yo sentado, mirando un mapa, preguntándome dónde empezar mi misión. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Daenerys mientras se acercaba a mí, mirando el mapa. Estoy tratando de ver cuál es el mejor lugar para empezar, respondí. ¿Por dónde empiezo a recuperar el trono? Preguntó Daenerys sentada en mi regazo, sorprendiéndome. No esperaba que se sentara en mi regazo. No fue desagradable, pero fue inesperado, aunque ella se encariñó con Khal Drogo bastante rápido. No exactamente, necesitamos más hombres para hacer eso, así que estoy viendo dónde conseguirlos, le expliqué, sin contarle mis planes de conquistar esos. Conquistar esos sería considerablemente más difícil que cualquier cosa que haya hecho hasta ahora, pero si lo hiciera, conquistar Westeros sería técnicamente hablando fácil, aunque en la guerra y en el amor todo es posible. Quizás sea el hombre más fuerte del mundo, pero eso solo no gana guerras. Así que ¿quieres conseguir más hombres, quizá algunos inmaculados? ¿O planeas reclutar a algunos Dothraki? Daenerys añadió, entendiendo en cierta medida el fundamento de mi plan. Sí, ese es el plan. Recuperé ese viejo trono. No será fácil, pero lo lograré, asentí. Ya veo, no creo que a Viserys le guste, añadió Daenerys insegura, quiere el trono ahora. Empecé a reírme entre dientes, hasta que finalmente me reí a carcajadas. Si quiere el trono de inmediato, es más que bienvenido a ir solo a desembarco del rey y matar a todos para llegar al trono. Él es tu rey, intentó Daenerys defender a su hermano, pero se divirtió con mi comentario. Si tengo que arrodillarme será en la cama, haciéndole sexo oral a mi esposa, me reí entre dientes haciendo un chiste sucio para cambiar de tema, antes de casarme contigo decidí no arrodillarme más, decidí dejar de inclinarme ante los demás, soy el rey de las Islas de Hierro y Oso, y eso te convierte en reina, no lo olvides, porque yo no lo haré. Con eso, dejé a Daenerys sola para que procesara lo que le dije. Tras dejar a Daenerys, fui a hablar con Illyrio. Él era quien sabía cómo contactar con los Dothraki. Sin duda me sería útil que me guiara hacia alguno de ellos o alguien que conociera su idioma para aprenderlo. Hijo, dijo alguien detrás de mí, poniendo una mano en mi hombro y haciéndome detener. Retira tu mano de mi hombro antes de que yo la retire de tu cuerpo, dije con un tono frío. Interrumpí a mi padre doblando su brazo en un movimiento rápido y arrojándolo contra la pared, rompiendo el brazo que usó para tocarme. No vuelvas a tocarme, prefiero morir, la sensación es repulsiva, le di una mirada fulminante. Estaba tan desprovista de cualquier emoción buena que todo lo que pudo mirar con incredulidad. Y por cierto, si te acercas a mi esposa, te mostraré que hay destinos peores que la muerte, y esa es una promesa que puedo cumplir. No podía soportar a ese hombre, pero tampoco iba a ser yo quien matara a mi propio padre, ya fuera que el hombre mereciera lo que había hecho o no. Mientras caminaba hacia Illyrio Solar, lo escuché a él y al príncipe teniendo una conversación. Lo curioso de un supercuerpo es que todos los sentidos se mejoran. No está cumpliendo lo que prometió. Prácticamente gritó Viserys. Deberíamos estar marchando hacia desembarco del rey. Ya debería tener mi corona. Es confiable. Al menos así lo dicen mis fuentes. Quizá esté planeando tu victoria, mi rey, ofreció Illyrio. No me importa, está tardando demasiado. Empezaremos de nuevo con el plan original. Casaré a Daenerys con esos salvajes y conseguiré 10.000 soldados. Mataremos a ese insolente y le daremos sus tierras a su padre, que luego trabajaría para mí. Francamente, es el mejor plan. Conseguiré más hombres y una lealtad eterna.
Soy un genio, como se espera del futuro rey de los 7 reinos. En ese momento, logré colarme en la habitación y servir una copa de vino. Bueno, es un plan muy bueno, pero ¿quién va a matarme? Mi pregunta hizo que ambos giraran el cuello tan rápido que casi se los rompieron. Tú. Señalé a Viserys. Para nada, ni siquiera me llevo mis sobras contigo. ¿Cómo te atreves? Siseó Viserys. Los inmaculados que protegen el castillo. Tararé. Al menos saben luchar, pero no suponen ningún desafío. Soy vuestro rey. Gritó Viserys. ¿O tal vez planeas que Illyrio pelee conmigo? Dije, volviendo la mirada hacia el gordo tembloroso. No lo creo, míralo, está adelgazando con solo mirarme. Jamás me atrevería a cuestionar algo, ofreció Illyrio, todavía temblando. O tal vez enviarías a mi padre, me reí entre dientes, por favor, dime quién es mi padre. No lo harás. Empezó a gritar Viserys, pero me lancé hacia él y le di una bofetada, dejándolo en el suelo. Soy rey, no me inclino ante nadie, dije sosteniendo mi espada a mi costado, considera esto como el fin de nuestra alianza, aunque nunca comenzó, por cortesía por darme una esposa tan maravillosa. Y con esa afirmación del trono, hablaré con mi esposa sobre tu destino, planeando vender a mi esposa como a una prostituta y hacer que me maten. Francamente, es tan triste y a la vez poético que morirás de la misma manera que originalmente, por la misma razón, no puedes esperar. Al menos esta vez tenía razón, nunca le iba a dar la corona. Agarré a Viserys por la camisa no sin antes derribarlo, mientras lo arrastraba por el suelo, no sin antes darle una advertencia al viejo gordo. Espero que no intentes nada estúpido, o descubrirás lo aterrador que puedo ser Illyrio, así que no te metas conmigo amigo, o te patearé el trasero tan fuerte que tendrás que desabrocharte el cuello para cagar. Con eso hecho procedí a salir con un Viserys inconsciente en mi espalda, siendo arrastrado por el suelo como un saco de mierda, mientras caminaba por el pasillo hacia mi habitación, aunque quería matar a Viserys no quería una esposa enojada por el resto de mi vida, así que discutiría con ella, su castigo, pero de cualquier manera, él ya no estaba en el juego. Daenerys lo condenaría a muerte como lo hizo en la línea de tiempo original o pediría un castigo menor como el encarcelamiento. De cualquier manera, no volvería a ver la luz del día. Punto de vista de Illyrio. Los ojos de ese niño, no puede ser humano, no vi nada más que muerte y desesperación si alguna vez le hiciera daño, era un mercenario, conozco el miedo, conozco los monstruos y, sin embargo, este niño hace que todos mis terrores pasados parezcan infantiles. Varys, ¿en qué estabas pensando, en nombre de los dioses? No podemos domar a este monstruo, murmuré, al recordar lo que dijo Varys antes de irse. Quizás solo el dragón pueda domar a este poderoso oso, se rió Varys. Él nunca se refería a Viserys, no se refería a Daenerys. Planea que esa chica tímida mantenga a raya a ese monstruo, qué plan tan completamente ridículo. ¿Has perdido tu toque, Varys? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.